Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Vivimos una crisis climática, pero poco hablamos de las causas que la han producido durante no solo unas décadas, sino unos siglos, por supuesto, a partir sobre todo de la aparición del capitalismo y de la revolución industrial y de la aceleración en la producción de combustión y de combustibles que han ido atentando contra la atmósfera, pero además de esa, múltiples causas. Y además hoy, por supuesto, estamos presenciando en Colombia fenómenos climáticos que nos hacen preguntarnos qué es eso del cambio climático y por qué no hemos sido capaces de entender que eso tiene que ver con nuestras vidas. En medio además de un terremoto, de un temblor que ha causado mucho dolor para los colombianos y con toda nuestra solidaridad y también pensando que ese es el movimiento de nuestro planeta, hoy quiero darle la bienvenida a Tatiana Roa, ex viceministra de Medio Ambiente, ambientalista de vieja data, alguien que ha trabajado en diversas organizaciones como Sensat Agua Viva, perdón, y que ha trabajado en el tema medioambiental, climático, comunitario y cultural desde hace muchas décadas. Gracias, Tatiana, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. No, pues a ti, Juan David, estar acá en Conversaciones Pendientes, un espacio que es tan importante. Realmente creo que el país requiere este tipo de espacios y pues estar aquí para mí es un honor, realmente. Te decía, cuando empezamos a hablar de qué podríamos pensar como horizonte de conversación, en que quizás la coyuntura es algo que no podemos conversar de una manera más pausada y es la amenaza o en todo caso la inminencia del fenómeno del niño. Ya he oído varios teóricos que dicen que no podemos hablar de super niño ni de mega niño, que esos son sensacionalismos de la prensa, que simplemente es una intensidad y un fenómeno climático que tiene unos ciclos en la historia de nuestro planeta y que evidentemente pues se ve digamos, intensificado no solamente en las causas de sus sequías más profundas por el calentamiento, sino también en lo que va a producir, en los efectos que sí van a ser mucho más grandes sobre los seres humanos. Entonces me gustaría pedirte que empecemos una reflexión como desde la coyuntura y vamos yendo hacia los temas más esenciales. Bueno, sí, yo creo que este es un momento muy particular, ¿no?, del país, porque estamos viviendo, en primer lugar, un cambio de gobierno con digamos, con visiones totalmente opuestas, pero atravesadas también por el fenómeno del niño que ya se declaró, un fenómeno atmosférico y que genera una suerte de variabilidad climática, y por otro lado, pues el terremoto del 10 de agosto, que es digamos, un fenómeno más geológico, y que si bien no tienen relación, ocurren en este planeta y en este país y en unos territorios específicos, ¿no? Y en medio, digamos, que agravan de alguna manera una situación que se ha venido agravando cada vez más también con el tiempo, que es estas crisis que se vienen conjugando, que algunos han dado por llamar la policrisis o la crisis civilizatoria, eh, en un contexto de deterioro ambiental, de pérdida de biodiversidad, eh, de calentamiento global, y que por supuesto estos fenómenos se van volviendo recurrentes, se van volviendo cada vez más extremos, se van volviendo, se materializan, digamos, en unas condiciones específicas de esos territorios. O sea, lo estamos viendo hoy. No es lo mismo lo que está pasando en Chocó que lo que está pasando en las grandes ciudades. O sea, incluso lo decían en estos días, los ministros no sabían qué estaba pasando en Chocó, porque hay una realidad en esos territorios donde la misma situación de incomunicación, de abandono histórico, hace que se le dé prelación, por ejemplo, a las ciudades principales, mientras que los municipios que están sufriendo, pequeños, en Chocó, en Risaralda mismo, en Caldas, en el norte del valle, pues queden más por fuera de la vista del gobierno, de los medios, etcétera. Y me gusta un tema que tú pones desde el inicio,
Y es que muchas veces hablamos de esas crisis, pero no hablamos de las causas, no hablamos de quiénes son responsables de estas situaciones. Entonces me parece que esta conversación es interesante por eso, porque llegar allá, llegar a que hablemos de esas causas, de qué está pasando, digamos, por qué hoy cada vez encontramos, abrimos hoy en la mañana, quienes solemos tener esa práctica de entrar a ver noticias, y lo primero que uno se encuentra es una situación, digamos, de lo que tradicionalmente se llamaba un fenómeno natural, que ya sabemos que no son tan naturales en cualquier parte del mundo, ¿no? Olas de calor en Europa, donde incluso las plantas nucleares no pueden funcionar porque no hay agua que las enfríe, no hay agua en el Danubio, la gente se muere porque no resiste, hay incendios, mientras que en el Asia están los sifones cada vez más fuertes y aquí estamos a portas de entrar en las etapas más fuertes de lo que será el fenómeno del Niño. Aprendemos de las crisis climáticas aún de una manera muy colonial, es decir, cuando Europa se incendia, o al menos algunos lugares de Europa se incendian, o cuando hay una inundación, como ocurrió en Valencia hace 2 años, el fenómeno mediático es enorme, las plantas nucleares se apagan, aprendemos que las plantas se calientan con ríos, y de alguna manera surge algún tipo de pedagogía sobre algo que, como dices, tiene unas causas muy profundas, de las cuales los responsables son principalmente los dueños del norte global, las corporaciones y el capitalismo que se impuso como un sistema de injusticia y de crueldad con los seres humanos. Me gustaría que habláramos de algunas de esas causas para que la gente empiece a conectar o que empecemos a conectar cuáles son esas causas históricas y qué es lo que tienen que ver con hoy, porque si solo hablamos de que si eso fuera simplemente una cosa espontánea, pues estaríamos equivocando, me parece el problema, que es lo que nos quieren hacer, pensar que aquí aparecen cosas y desaparecen y nada tiene que ver con nada. Sí, yo creo que ahí yo quiero ir un poco como al origen de lo que configura esta sociedad occidental, esta sociedad que algunos llamamos una sociedad petrolera, una civilización petrolera. Lo decimos desde hace muchos años, organizaciones que venimos trabajando, cuestionando, digamos, esta forma de vida, esta cultura de alguna manera que se entabla en torno al petróleo. Y quiero ir un poquito más atrás y es cómo, digamos, separamos sociedad de naturaleza. Entonces no creemos que somos parte de la naturaleza. A la naturaleza hay que dominarla, a la naturaleza hay que controlarla. La naturaleza está externa a nosotros. Nosotros no somos parte de la naturaleza. Y yo creo que ahí hay un primer asunto que me parece que es importante destacar de esta crisis que ya viene cada vez, digamos, como decía antes, interactuando de múltiples formas, ¿no? O sea, crisis climática con pérdida permanente de biodiversidad, con crisis del agua, pero también con una desigualdad profunda en un sistema económico donde la vida no es importante, donde la vida entra a un segundo lugar, son los negocios, los bienes comunes, esos que la gente ha producido, porque no es que estén simplemente ahí, sino que también hay una producción de esos bienes en el sentido en que la gente los produce para reproducir la vida y se pierde, digamos, esa noción, se vuelve recurso, se vuelve mercancía, se vuelve objeto, ¿sí? Somos externos a esa naturaleza y entonces ahí hay un primer asunto, porque este mundo es complejo. Y entonces no entender esos ciclos que tiene la naturaleza, hoy existe un metabolismo social, o sea, la sociedad requiere un metabolismo, producimos, consumimos, pero también generamos residuos, pero es tal la velocidad que nos impuso cada vez más la entrada de los combustibles fósiles y en particular el petróleo, que eso hace que ya la naturaleza no tenga capacidad de procesar, digamos,
los residuos, el carbono, la atmósfera no tiene capacidad de absorberlo, los árboles, las selvas que existen, porque además se van perdiendo, ¿no? Cada vez perdemos, y las cifras hoy son de cuánta selva amazónica, por ejemplo, estamos perdiendo. Y entonces tampoco se entienden esas relaciones de ecodependencia y de interdependencia que tenemos. O sea, la selva amazónica tiene una relación con Bogotá, por ejemplo. Entonces, hace un año estábamos diciendo, no tenemos agua, teníamos recortes de agua, y el problema, nos decían, hay que hacer otra represa. Quienes creen que se resuelve con infraestructura estos problemas, hay que hacer otra represa en Chingaza, como si el agua, el hacer la represa no generara el agua, cuando lo que tendríamos que estar mirando son esas relaciones, esas interdependencias que existen entre esta región andina con la Amazonía, con los océanos, esos ciclos que se dan, cómo restauramos, digamos, esos ciclos que se están perdiendo en la naturaleza, que los estamos, digamos, con este sistema económico capitalista, porque hay que ponerle nombre, este sistema que arrasa, digamos, arrasa la vida, impone unas velocidades que no permiten, digamos, que la Tierra tenga la capacidad de autorregularse como lo ha hecho, pues, durante todo su periodo de existencia, ¿no? Hay quien dice que es imposible pensar en un verdadero cambio de paradigma, digamos, que tenga esta especie de andanada destructiva del capitalismo, el neoliberalismo, ya acelerado a unos límites muy grandes, sin pensar de verdad en acabar el capitalismo, en que no se puede armonizar este sistema con la posibilidad de cuidar aquello que todavía pervive y que cada vez más está amenazado. No solo los seres humanos, sino todo lo que tú estás diciendo como el conjunto de unas relaciones biológicas y culturales que nos han hecho pues lo que somos, una civilización, una humanidad. ¿Qué opinas un poco de eso que plantean personas como Andreas Malm en Capitalismo Fósil o otros pensadores que hoy dicen no podemos seguir dando la discusión en esos términos tan tibios, en creer que hay que hacerle pasito a los neoliberales y a los corporativos porque hay que ir gradualmente? Parece que ya no es posible. Obviamente ya sabemos lo que pasa cuando se radicaliza un poquito el discurso, ya lo vivimos juntos 4 años. Uh-huh. La andanada de violencia es fuerte, pero ¿qué opinas un poco de esa discusión que creo que tenemos que dar un poquito más radical y que ustedes, muchos ambientalistas, la han dado durante muchos años? Efectivamente, yo creo que la discusión que hemos dado los ambientalistas y las ambientalistas desde hace muchos años, hace más de 30 años, antes de que se empezara a hablar de capitalismo fósil, de todos estos debates que son muy actuales, de capitaloceno, bueno, todos estos debates académicos, el ambientalismo que cuestionó, digamos, esta civilización y que la llamó así, le pusimos ese nombre, civilización petrolera, planteamos, no basta con gestionar, administrar la crisis. O sea, necesitamos transformar esta sociedad. Y eso tiene algo que ver mucho con algo que tú has trabajado y es la cultura, ¿sí? Porque se habla mucho, digamos, de las transiciones energéticas, entonces de la necesidad de cambiar petróleo por renovables, digamos, muy en términos tecnológicos, ¿no? Esas transiciones. Otros hablan de las transiciones económicas, porque en el caso colombiano, cuando el presidente Petro planteó, digamos, abandonar esa senda, digamos, del extractivismo, pensar, digamos, en cómo construíamos otra economía, se hablaba entonces también de la necesidad de esas transiciones económicas también, de la transición en esos aspectos, en el caso nuestro, fiscal, digamos, porque se creó una dependencia, digamos, de las exportaciones del carbón y el petróleo,
Pero nosotros dijimos hace mucho tiempo, se requiere es una transformación cultural. ¿Sí? Este mundo, como está hoy concebido, es un mundo que tiene que transformarse. Es una sociedad que cambió, por ejemplo, cosas como las fibras naturales, el algodón, la seda, multitud de fibras naturales por que nos vistiéramos con plástico. O sea, hoy nos vestimos con plástico, nos alimentamos y nos dicen es que hoy dependemos todo del petróleo. O sea, nos lo dicen cada vez que vamos, no, usted está con unos zapatos de petróleo, con un vestido de petróleo, está sentado en una silla de petróleo y sí, estamos así, pero no quiere decir que tengamos que vivir así. No hemos vivido así y no quiero tampoco idealizar el pasado y no quiero tampoco que suene a que no reconocemos, digamos, los avances y los aportes de esta sociedad en términos de mejoramiento de movilidad, de salud, de muchos aspectos que podríamos nombrar, pero es una civilización que, como ya lo planteé, nos impuso unas velocidades, pero también nos impuso unas zonas de sacrificio. O sea, para que vivamos, quienes vivimos en esta ciudad y tenemos la posibilidad de vivir en ciertas condiciones, hay zonas de sacrificio. Hay gente que vive al lado de una refinería, hay gente que vive al lado de una mina de carbón y sabemos lo que eso significa para esas personas que viven en esos territorios. Sacrificamos territorios por algo que unos autores como Ulrich Brandt y Marcus plantearon el modo de vida imperial, ¿no? O sea, gente que vive, o sea, mientras esa riqueza, digamos, se va a unas ciudades, a unos centros económicos o a unas corporaciones, se sacrifican ecosistemas, se sacrifican ríos, vemos cómo mueren ciénagas, ¿sí? Vemos cómo desaparecen especies cada día y no entendemos que eso no tiene sentido, o sea, eso no puede seguir sucediendo. No puede seguir sucediendo que nosotros consumamos papas que vienen de Bélgica cuando somos el centro de origen de la papa, por ejemplo. Cuando tengamos que consumir, para que podamos consumir leche, tenemos que consumir todos los días una bolsa plástica o un cartón de Tetra Pak. Eso es un mundo insostenible. O sea, no tiene cabida. Y estamos en un agotamiento de cada día más y estamos por eso llegando, digamos, a lo que Michael Clear, un autor estadounidense, llama las energías extremas. O sea, cómo tenemos que recurrir cada vez más lejos para acceder a energía. Tenemos que ir a los fondos marinos, tenemos que hacer fracking, tenemos que explotar arenas bituminosas, como sucede, digamos, en Canadá, donde se han afectado pueblos indígenas, territorios inmensos, para que se procesen unas arenas y se extraiga de ahí a un costo energético, económico, ambiental, climático enorme, para que sigamos viviendo y sosteniendo ese modo de vida imperial, esas sociedades, digamos, que consumen mientras el resto de la gente sigue sin acceso, digamos, a la energía. Muchísimos millones de personas en el mundo sin acceso al agua potable. Aquí mismo en Colombia tenemos alrededor de 16 millones de personas que siguen sin acceder a agua apta para el consumo humano. Entonces, digamos, yo creo que ahí está la discusión. Y por eso el ambientalismo ha planteado que más que transiciones energéticas meramente, tenemos que hablar de transiciones socioecológicas. Y esa era mi siguiente pregunta, así que te pido que la continúes. ¿Qué es una transición socioecológica? Porque creo que hay que dar horizonte en este momento, sobre todo en este momento en donde a partir de la llegada de este señor que consideramos ilegítimo muchos como presidente de la República,
yo creo que se están poniendo muy en evidencia que el camino que proponen estos nuevos autoritarismos, a mi modo de ver, bastante bufonescos, porque ni siquiera son líderes de extrema derecha inteligentes o no sé si eso existe, pero en todo caso con cierto nivel de cultura, son figurantes del imperio, son extras de Estados Unidos y de Israel que tienen que operar en estos países como bajo su mandato. Entonces yo creo que si no les oponemos un sentido de futuro y de esperanza, ellos tienen un sentido de destrucción real, es lo que tienen Ujú. que hacer, es su misión. ¿Cuál sería entonces ese camino de una transición socioecológica a lo que ustedes llevan planteando tanto tiempo? Sí, yo creo que lo que nosotros nos hemos venido planteando es hacernos unas preguntas, ¿sí? ¿Cómo producimos? ¿Cómo consumimos? ¿Sí? Porque casi siempre en estas discusiones se habla mucho del consumismo y no entendemos que estamos atrapados en un modo de producción, consumo y distribución, ¿sí? O sea, hay un condicionamiento de cómo se produce, ¿sí? Y en esa perspectiva nosotros hemos venido planteando hacernos las preguntas, ¿cómo producimos? ¿Cómo consumimos? ¿Cómo nos movilizamos? ¿Cómo nos alimentamos? Seguimos alimentándonos hoy de petróleo, porque es que hoy se consume incluso petróleo, ¿sí? Seguimos movilizándonos de... Explica un poco, yo lo entiendo, pero ¿qué quiere decir que hoy consumimos petróleo? Entonces, Estamos, o sea, el sistema agroalimentario es un sistema dependiente del petróleo. De hecho, el sistema agroalimentario es uno de los grandes consumidores de petróleo, de hidrocarburos, digamos, de combustibles para fósiles producir. para producir, pero también Ujú. lo consumimos porque lo estamos consumiendo a través, digamos, de los fertilizantes que se usan, de los herbicidas que utilizamos, muchos provenientes de la síntesis de hidrocarburos. Entonces, por eso tenemos sociedades enfermas. O sea, ¿qué costos estamos consumiendo esos productos que son veneno para la gente? Y que hoy vemos que en muchas regiones del mundo, en Europa, por ejemplo, la gente se muere de cáncer y tienen todo un sistema, digamos, de salud muchísimo más avanzado que en otras partes del mundo y sin embargo la gente se muere de cáncer. Entonces, digamos, el petróleo no es solamente energía. El petróleo, y hablo del petróleo porque es que el petróleo, digamos, es el centro hoy de esa matriz energética en el mundo, Es una matriz cultural. que es la matriz cultural que además incluso determina nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Si qué desea alguien cuando tiene posibilidades de un excedente, su primer deseo es un automóvil, no una bicicleta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos empiezan a determinar incluso esas aspiraciones que tenemos en la vida. Entonces, claro, ahí tenemos, cuando nosotros hablamos de transiciones socioecológicas, es que tenemos que transformar no solamente el modelo energético, sino que tenemos que transformar cómo funciona el sistema agroalimentario. Vamos a fortalecer, por ejemplo, los mercados locales, vamos a fortalecer el consumo local. Hay movimientos hoy en el mundo que hablan la alimentación de 1 kilómetro, ¿no? La alimentación cercana, o sea, cómo priorizamos esos alimentos de temporada, cómo diversificamos también el alimento, porque también hemos reducido, digamos, de esa gran diversidad que existe en el mundo. Hoy hemos reducido a unos pocos alimentos nuestro consumo alimentario, cómo recuperamos cómo reconfiguramos las ciudades, ¿no? Las ciudades son unos agujeros negros que consumen alimento, que consumen energía, pero que generan también una suerte de eh, excrementos, que son esos residuos que hoy colapsan en las periferias de nuestras ciudades y que ya ni siquiera sabemos a dónde llevarlas. Aquí tenemos Doña Juana por décadas en crisis y ahí está porque nadie quiere tener un nuevo
Doña Juana en ninguna de las municipios de alrededor del distrito de Bogotá, por ejemplo. Entonces las transiciones ecológicas nos llevan a eso, a pensar, digamos, todo lo que hoy damos por hecho, todo lo que hoy damos por natural, porque hoy lo concebimos como lo natural. O sea, las generaciones, yo tuve la fortuna, digamos, de vivir en un momento en el que la leche nos llegaba todos los días a la puerta de la casa y el pan llegaba oloroso, riquísimo. Sentía uno cuando pasaba el carro del pan y uno iba a la tienda y lo compraba caliente o a la panadería, donde quiera que tú lo compraras. Y hoy eso no lo entiende mucha gente, ¿no? O sea, no entiende de dónde viene el agua, ¿sí? ¿Cuáles son esos vínculos que tenemos con el agua? ¿Qué significa con ese consumo exacerbado de energía que hoy existe? O sea, tú no puedes entrar hoy a un restaurante y no encontrar 4 pantallas de televisor prendidas donde nadie las está viendo, o incluso en lugares que están completamente vacíos, pero los televisores están ahí prendidos y no se concibe otra estética en los sitios si no están esas grandes pantallas permanentemente enviándonos imágenes, sonidos. O sea, yo creo que todo eso hay que repensarlo, ¿no? Vuelvo a decir, no se trata de idealizar un pasado. Yo creo que del pasado o de lo que queda, digamos, de lo ancestral, hay mucho que aprender, hay un conocimiento riquísimo, pero tenemos que, con todos estos avances de la humanidad, cómo repensamos la sociedad, cómo repensamos la cultura, vuelvo e insisto en eso. Y a mí, a propósito de este paso por el gobierno, siempre me sorprendió que la cultura no estuviera atravesada en la discusión de la transición que planteó digamos, en un momento muy importante el presidente, y que estuvo tan presente, digamos, en su discurso, tanto nacional como internacional, pero que tenía que haber puesto en el centro esta transformación que requerimos. Porque lo que estamos viendo es la exacerbación de nuevos extractivismos, ¿no? O sea, hoy la gente ya teme, digamos, es que aparezca en su municipio una mina de cobre o de minerales como los minerales necesarios para la transición, de litio, cómo se van configurando nuevas zonas de sacrificio, nuevos territorios que se sacrifican para que se siga manteniendo, digamos, esta forma de vida, esta economía que requiere que consumamos cada día más y más, porque ella se alimenta de eso. Ella vive, digamos, de esa forma como nosotros permanentemente estamos consumiendo y deseando nuevas cosas. ¿Cómo lees tú esa reacción, digamos, de estos nuevos, no sé si nuevos, pero en todo caso, autoritarismos que se están imponiendo en toda América Latina y en parte de Europa y en otros lugares del mundo? Y por supuesto, con dos representantes conspicuos en Israel y en Estados Unidos, como son Donald Trump y Benjamín Netanyahu. ¿Cómo mira un ambientalista que ha sabido resistir, señalar, luchar, insistir en temas que no siempre terminan por entenderse o en todo caso terminan por ser aislados porque supondrían pensar complejamente en que hay que cambiarlo todo y nadie quiere pensar en eso? No ¿Cómo es, ve? no es popular, además, Claro. para ningún gobierno ¿Cómo ves plantear. tú a esos personas que han triunfado y que en el fondo sí tienen un proyecto de destrucción, como lo estamos viendo en Gaza, como lo estamos viendo en Irán, como lo vamos a empezar a ver en Colombia, porque ya empezaron los bombardeos, ya llevamos 3 bombardeos en menos de una semana? Hay un proyecto, digamos, de guerra, de daño a la vida humana y no humana, y a veces me parece que la propia humanidad no alcanza
tener una reacción lo suficientemente enérgica y fuerte frente a la evidencia de que el fracking, las bombas, la fumigación, la minería, todo eso lo único que está haciendo es una gran socavón que está volviéndonos una cultura absolutamente esclavizada en un territorio infértil. Claro, y es que yo creo que las crisis o la policrisis también produce unas relaciones sociales, económicas, culturales, ¿sí? Que hacen que hoy es casi como el sálvese quien pueda, ¿no? O sea, y que también no ayudan muchos de los discursos que muchas veces desde nuestros propios lugares se construyen, ¿no? Yo he sido muy reactiva a esa idea del catastrofismo, ¿no? Que siento que inmoviliza a la gente, ¿no? O sea, ya no hay nada que hacer. Recuerdo en una conversación que tuvimos hace unos años con Richman, Jorge Richman, este gran intelectual español, y que él mostraba, digamos, esa mirada muy catastrofista, y yo le decía, para mí eso termina siendo muy inmovilizador, porque tú ya no tienes, pues, Esperanza. no tienes esperanza, o sea, más bien dediquémonos, yo recuerdo en la universidad se usaba así, bueno, dediquémonos a rumbear, si este mundo se va a acabar, decía un poco la gente en broma en ese momento, cuando se mostraban, ya se empezaban a mostrar situaciones así catastróficas, Más ¿no? la amenaza atómica La amenaza atómica en nuclear. ese Claro. momento y tal, entonces decía a la gente, no, pues dediquémonos a rumbear. Entonces yo creo que ahí hay un elemento importante, y es que la crisis relaciones, produce relaciones de poder que cada vez se vuelven mucho más agresivas, ¿no? Y en la medida, porque yo creo que hay otro tema que poco se habla, y es el agotamiento de los recursos, de los bienes naturales. Ujú. O sea, en la medida en que se agota, digamos, y esto ya está estudiado, aquí hay autores, digamos, Antonio Turiel, muchos otros autores. Ahora se me fue el nombre de una pareja, hija, padre, que han estudiado mucho justamente todo el agotamiento, digamos, de los minerales, de muchos de estos que hoy se están usando para la transición. Entonces las disputas se exacerban mucho más. Por eso hoy tenemos guerras, digamos, como las que se están viviendo en el Golfo Pérsico, como las que se están viendo, digamos, en Ucrania. O sea, es una disputa por esos bienes que se van volviendo cada vez más Es difíciles escasos. de acceder, porque hay un declive, digamos, de las reservas en el mundo, y eso no es ya, digamos, una especulación como era, digamos, en los años 70 80, o ya sabemos que es así. Hoy, digamos, el que se haga fracking muestra, digamos, que se está yendo cada vez a esas reservas remanentes que quedan en el subsuelo y que demandan cada vez más agua, más energía, más territorios, ¿no? Entonces, estos gobiernos autoritarios son parte de eso para mí. Son, son los que requiere, digamos, este sistema para seguir priorizando, priorizando los sectores que se van a beneficiar de eso, mientras que cada vez más masas de gente van a quedar por fuera, digamos, de las posibilidades de acceder a agua, energía, ¿sí? De calidad, obviamente. Entonces hoy tiene uno que ver, digamos, regiones del mundo donde la gente vive con unas condiciones terribles, ¿sí? Agua prácticamente no potable, además con muy pocas posibilidades de acceder. A mí no me gusta usar mucho la palabra de agua escasa, porque siento que es un Ujú. proceso de acaparamiento y de concentración del agua, de muchas formas, económica, por contaminación, por otras, sino que son excluidas, digamos, de la posibilidad de acceder, digamos, a estos bienes que deberían ser comunes, que deberían ser para todas y para todos, y que muchos de estos
discursos se plantean desde esa lógica, ¿no? Hoy nos dicen, se requiere el fracking para que haya gas, para que sigamos consumiendo gas, pero ¿cuánta gente accede a ese gas? ¿Quién consume el gas En en Colombia. este país? ¿Sí? Aquí el sector energético consume gran parte del gas, el sector extractivo consume gran parte de esa energía. O sea, se requiere energía para producir esa energía. Es un ciclo que ellos mismos acaparan y muchas personas quedan por fuera, particulares a Colombia, que cada vez ha cobrado una mayor conciencia de sí y de su derecho a pertenecer a este territorio que los ha excluido, que los ha marginalizado, que los ha sometido a una especie de racialización violenta y que los ha condenado al olvido, como lo estamos viendo en la tragedia del terremoto, como señalabas al principio de este programa, y que quizás nos sirve para cerrar nuestra conversación pensando en cómo comenzamos, y es pensando en estas personas y en lo que puede venir sobre todo a partir de septiembre con el fenómeno del niño en una gradación más alta, mucho más fuerte supuestamente que el de hace 2 años, que es un fenómeno además que sobre todo el Pacífico, ¿cierto? El Océano Pacífico. ¿Cómo pensar, ya que el gobierno probablemente no va a hacer nada, en que podamos empezar a hablar de mitigación, de prevención? ¿Qué es lo que va a pasar en estas sequías extremas y en estas inundaciones extremas, allí donde las poblaciones cada vez son más vulnerables por la inacción y la contribución de esta mentalidad patriarcal, colonial, imperialista, a que haya esas zonas de sacrificio, como tú las llamas, a que no importa sacrificar, ya sabemos que va a venir ese fenómeno, no importa que cobre miles de vidas porque no importa, digamos, porque no está en el cálculo de lo que ellos necesitan para operar estos países. ¿Cómo ves ese asunto y cómo quizás avanzamos o no avanzamos en los últimos 4 años en insistir en que una sociedad que sigue pensando en atender desastres es una sociedad que no tiene remedio porque tienes que prevenir cómo vamos a enfrentar esas evidencias que nos pone por el frente la ciencia? Claro, y aquí tú pones un tema que es muy importante porque es el riesgo también es creado, ¿no? O sea, no es lo mismo que nos llegue este fenómeno del niño que algunos, como tú bien lo decías, popularmente llaman el super niño, con territorios sanos, con condiciones, digamos, ambientales, con condiciones sociales para enfrentarlo, incluso con capacidad organizativa también para abordarlo, que en territorios que están deteriorados ambientalmente y con profundas desigualdades sociales. Entonces el riesgo también, digamos, ese nivel de riesgo, de vulnerabilidad es diferente, ¿no? No es lo mismo lo que vamos a pasar nosotros en Bogotá, que seguramente tendremos unas horas de corte de agua y probablemente de energía, a territorios donde el agua no les llega ya, Uh-huh. no les llega ya. O sea, tú recorres este país y son pocas las ciudades que tienen 24 horas El al agua, día agua y los energía, alimentos, la economía, la alimentos, salud. etcétera. Entonces, eso creo que es un primer punto que hay que abordar. En segundo punto, el segundo asunto que a mí me gustaría plantear es que hay que aprender también de pueblos, de culturas que han habitado, que han vivido en extremos, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, del Sinú, lo conozco muy bien, fue comunidades con las que he trabajado mucho, organizaciones importantes que hay en esta región, que han aprendido a vivir en esos extremos de exceso de agua y Falta de agua. de falta de agua, sí, de periodos extremos y han conservado semillas que son más tolerables, por ejemplo, a la sequía. Yo acabo de estar en Natagaima también, con pueblos indígenas que también han sabido vivir en condiciones extremas como las del sur del Tolima, el norte del
Huila, donde el desierto crece y tienen semillas que tienen la capacidad, digamos, de resistir. Pero eso lo hemos ignorado también en en esta sociedad, en esta cultura occidental que ha despreciado esos saberes y esos conocimientos de la gente y que nos ha homogeneizado incluso y que ha condenado incluso a esas semillas llamadas criollas por los campesinos e indígenas y negros que las han sabido cuidar, custodiar, mantener, esas comunidades, pueblos que han gestionado el agua mejor incluso que administraciones municipales en muchos países. Entonces yo creo que hay que ir a ellos, hay que ir a esa gente, a esas mujeres, a esos hombres que han sabido sobrevivir en esas condiciones extremas, naturalmente y también socialmente, algunas puestas, digamos, dadas por la naturaleza y otras dadas por la sociedad, y que han aprendido, digamos, a cuidar esos territorios. Entonces yo creo que ahí hay un nivel de esperanza importante que vale la pena, incluso en este gobierno, en el Ministerio de Ambiente, yo recuerdo esos primeros años que se fortalecieron las brigadas forestales, que se constituyeron en la primera línea para atender los incendios forestales, o sea, cómo se les fortalece, digamos. Me gustó que esa iniciativa fue tomada después por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también. Estuve en el Tolima viendo que ellos se llaman bomberos comunitarios, nosotros los llamábamos brigadistas. También ellos saben del fuego, saben cómo funciona, dónde el fuego empieza por primera vez y cómo atenderlo para que no se constituya Fundamental. en un gran desastre. Entonces yo creo que ahí hay muchas respuestas que lastimosamente yo creo que vamos a tener estamos con un gobierno que desprecia, ¿no? Ese conocimiento. Yo lo decía recientemente con las declaraciones del ministro Fabio Arjona, en su momento ministro designado, cuando decía el problema de lo ambiental es la pobreza, ¿no? O sea, cuando sabemos claramente que la crisis ambiental ha producido esa concentración más bien de riqueza en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho de donde podríamos trabajar quienes estamos trabajando de este lado, que lo venimos haciendo, que estamos ya preparándonos para este momento fuerte que vamos a tener aquí. Hay procesos que han aprendido a cosechar el agua y entonces están preparándose para cómo se cosecha el agua para esos tiempos que vienen de sequía. Y yo creo que ahí está la esperanza, ¿no? Cuando uno mira este mundo tan difícil y decimos no vamos a caer en el catastrofismo, es cómo nos anclamos, digamos, en esas posibilidades que hay, en esos mundos, múltiples mundos, pluriversos, como dice nuestro maestro Arturo Escobar, esos pluriversos que nos enseñan otras relaciones con la naturaleza, otras relaciones entre la sociedad, esos diseños del mundo, esos otros diseños del mundo que yo creo que es donde tenemos que anclar unas posibles transiciones socioecológicas que no están surgiendo de los gobiernos, que no surgen en un escritorio, en un decreto, sino que surgen desde abajo, desde la gente, y que empiezan a ganar forma, ¿no? Con fuerza. Yo tuve esta semana una reunión maravillosa con gente que venimos trabajando en generar los temas de las energías comunitarias, comunidades de Puerto Rico como adjuntas, pueblos que se decidieron generar su propia energía, porque se dieron cuenta que con estos huracanes el Estado podía durar 8 meses por restablecer la energía. Y ellos tienen hoy un pueblo solar, comunidades de Guatemala, indígenas que aprendieron a manejar el agua y el agua se volvió una fuente poderosa de energía sin ser, digamos, las grandes represas
o comunidades y cooperativas de México que también tienen un fuerte componente indígena y que vienen trabajando también la energía relacionada al agua, al alimento, a los mercados locales, a otras economías. Entonces yo creo que este continente y este país es un continente donde bullen las propuestas, las alternativas. Y yo creo que por eso tenemos futuro. Siempre. Gracias, Tatiana, por estar aquí en Conversaciones Pendientes y por todo tu trabajo y por seguramente todo lo que vas a seguir produciendo como horizonte para muchas y muchos de nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación. Seguiremos en estas conversaciones pendientes tan necesarias para este país y particularmente en este momento difícil que atravesamos. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. Nos vamos con estas ideas de Tatiana Roa, ex viceministra de Medio Ambiente del Gobierno del Cambio. Hay pueblos solares, hay culturas lacustres, hay ideas anfibias y hay alimentos que podemos tener más cerca de lo que pensamos. Acudamos a ellos, intentemos lo que muchos creen que es imposible, pero que muchas culturas y pueblos del mundo ya viven, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Y recuerden que tenemos un NECI o un breve, que es el 311-494-5747, en el caso de la llave, con una @ antes. Nos vemos en la próxima.